Una feliz noche, mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de France 24. Vamos a los titulares. Japón celebra unas elecciones anticipadas en las que la popular primera ministra Sanae Takaichi espera consolidar su apoyo y lograr con su partido liberal democrático más de los 233 escaños necesarios para recuperar la mayoría en la Cámara Baja. Tenemos informe. El primer ministro de Haití, Alex Didier Fils-Aimé, se mantiene al mando y asume la presidencia del país tras el fin del mandato del Consejo Presidencial de Transición. La nación caribeña evita así quedar en un limbo político. Fils-Aimé se comprometió a ponerse manos a la obra. Y España y Portugal se preparan para la llegada de la tormenta Marta. Mientras en la península ibérica ya hay cierres viales y miles de evacuaciones, los portugueses temen afectaciones a la votación de la segunda vuelta presidencial. Comenzamos en Japón, donde la ciudadanía vota en las elecciones anticipadas en un impulso de la primera ministra Sanae Takaichi, que espera consolidar su apoyo y superar la mayoría de escaños en la Cámara Baja. Las encuestas de opinión sugieren que el Partido Liberal Democrático de Takaichi, que ha gobernado casi sin descanso durante décadas, obtendrá fácilmente más de los 233 escaños necesarios. La seguridad es alta en el país, que mantiene vivo el recuerdo del atentado en un evento público que acabó con la vida de su mentor político, Shinzo Abe. Desde Tokio nos amplía nuestra corresponsal Luza Medina. Más de 103 millones de personas están llamadas a votar este domingo para elegir a los 465 diputados de la Cámara Baja en unas elecciones legislativas anticipadas y poco habituales en el país. La votación comenzó a las 7 de la mañana, hora local, y se desarrolla en pleno invierno, un contexto inusual para unos comicios nacionales y que se suma a un calendario ajustado con muy poco tiempo de preparación para partidos y candidatos. De hecho, Japón no celebraba elecciones legislativas en el mes de febrero desde hace 36 años. Estas elecciones son clave porque definen el futuro político de la primera ministra Sanae Takaichi, que enfrenta su primera gran prueba en las urnas. El oficialismo se presenta en alianza con el Partido de la Innovación de Japón, mientras que en la oposición destaca una nueva alianza centrista que busca captar el voto de los ciudadanos descontentos con la situación económica. Según analistas, este adelanto electoral con tan poco margen de preparación tiende a favorecer a los partidos tradicionales con estructuras sólidas y una base electoral amplia, como el Partido Liberal Democrático y el Partido Constitucional Democrático. La principal preocupación del electorado es la inflación. Los precios han subido de forma sostenida durante los últimos años, pero los salarios no han crecido a igual ritmo. El poder adquisitivo de los hogares, de hecho. El aumento del costo de los alimentos ha llevado a que el recorte al impuesto del consumo sobre productos básicos se convierta en una de las principales promesas de campaña. En segundo lugar, preocupa el sistema de pensiones, directamente ligado al envejecimiento de la población y a la caída del número de trabajadores activos. También la seguridad ha sido parte del debate público, ligado al aumento de migrantes en el país y al incremento del gasto en defensa. El actual primer ministro de Haití fue ratificado en el poder en medio de un limbo político tras el fin del mandato del Consejo de Gobierno de Transición en la nación caribeña. Un organismo destinado a frenar un sangriento conflicto entre pandillas y lograr elecciones largamente postergadas que terminó sin un plan de sucesión. Samuel Sacado Castro tiene los detalles. El primer ministro Alex Didier Fils-Aimé se convirtió en la única figura del poder ejecutivo en Haití. Tras el fin del mandato del Consejo de Gobierno de Transición de la Nación Caribeña, Fils-Aimé fue ratificado en el poder. Su mandato ha estado marcado por un deterioro aún mayor de la seguridad, acusaciones de corrupción y luchas políticas internas tras la dimisión del premier Ariel Henry, que a su vez había sucedido al asesinado Jovenel Moïse. Alrededor de 1.400.000 haitianos son desplazados internos por la violencia, según datos de la ONU en octubre pasado. 1 millón más que cuando comenzó el mandato de transición. Pero Fils-Aimé cuenta con el respaldo de Estados Unidos.
Dado que el mandato del Consejo Presidencial de Transición finaliza el 7 de febrero, apoyamos el liderazgo del primer ministro Fiz-M en la construcción de un Haití fuerte, próspero y libre. Por el momento, el Comando Sur estadounidense ya tiene su presencia en la zona. 3 buques del Pentágono que atestiguan una puja por el poder con un ganador impredecible. Mientras la ONU se resigna a mirar el 1 de abril como fecha para la llegada de su misión de apoyo y mirar lo que dice la Constitución del país. Si no toman una decisión, sabemos que la Constitución prevé que el primer ministro continúe en el cargo. Necesitamos una autoridad y un gobierno lo suficientemente estables. No podemos permitirnos la inestabilidad política cuando ya la tenemos en el ámbito de la seguridad. Esperamos ver cuál es el escenario. So we will wait to see what's the scenario. Un escenario donde reina la ley del lejano oeste, en medio de violencia entre grupos y operaciones militares contra unas pandillas que siguen controlando el 90% de la capital. En Noticias de América Latina crece la expectativa en Venezuela por lo que podría ser una inminente liberación de personas encarceladas por razones políticas. Esto después de que el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, anunciara en la víspera que el martes se volverá a debatir en segunda lectura la ley de amnistía, que podría empezar a regir desde la semana próxima. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos cuestionan que vaya a ser un proceso rápido. Marta Moya nos amplía. Esperanza y escepticismo en Venezuela frente a la ley de amnistía. Familiares de presos marcharon este sábado al centro de detención El Helicoide, exigiendo al presidente de la Asamblea Nacional cumplir su promesa de liberaciones masivas de encarcelados por presuntas razones políticas. Se espera que se cumpla con su palabra, que no quede igual que el 8 de enero que dijo, y lo que hizo fue un conteo gota a gota. Exigimos que sean todos los más de 16 que quedan adentro detenidos. Privada de libertad mi hermana Delmaris Leal, desde hace 3 años y medio. Injustamente, es inocente, la acusan de terrorismo, asociación para delinquir, en un caso que ella ni siquiera conocía a esas personas. Son 40 personas, tienen más de un año que no lo suben, destituyeron el juez. En la víspera, Jorge Rodríguez hizo presencia frente a la estación policial de la zona 7 de Caracas, con el anuncio de que las excarcelaciones podrían ser tan pronto como la semana que viene. Estamos haciendo, ya aprobamos la ley ayer. Esa ley. Luego, el martes, hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos temen que la amnistía, que aborda el periodo desde 1999 a la actualidad, sea mucho más paulatina, con liberaciones a cuentagotas por la revisión caso a caso en tribunales venezolanos. Sin embargo, desde el chavismo defienden que es tiempo de reconciliación. Sí hay otro consenso nacional que es necesaria avanzar esta ley para avanzar en la reconciliación, avanzar en el perdón, avanzar en poder sentir y arrepentirse los que se han equivocado, los que nos hemos equivocado, disculparnos, pedir disculpas, resarcir el daño que se haya podido hacer y avanzar. Según la organización Foro Penal, desde el 8 de enero ha habido 383 excarcelaciones, un número que el chavismo eleva a más de 600. El editor y director ejecutivo del Washington Post, Will Lewis, dejará el periódico, según anunció este sábado, tras los despidos generalizados de esta semana. Los sindicatos que representan a los trabajadores dijeron que su partida era necesaria, señalándolo como alguien que intentó destruir una gran institución periodística. La salida de Lewis se produjo días después de que el Post despidiera aproximadamente a 1/3 de su personal. Durante su tiempo en el periódico, Lewis supervisó oleadas de recortes de personal y lidió con la pérdida de cientos de miles de suscriptores después de que el periódico dejara de respaldar a los candidatos presidenciales estadounidenses y cambiara el enfoque de su sección de opinión. En otros temas, España y Portugal se preparan ante la llegada de la tormenta Marta, apenas días después de que las severas inundaciones causadas por las intensas lluvias provocaran la muerte de al menos 2 personas. Toda la península ibérica se mantiene en alerta ante un temporal que no da tregua.
España y Portugal emiten advertencias ante las tormentas que afectan a toda la península ibérica y que han causado severas inundaciones, cortes de vías y forzado la evacuación de miles de residentes. Portugal extendió el estado de calamidad a más de 60 zonas ante el riesgo de nuevas inundaciones de sus ríos, tras el paso de la tormenta Leonardo que mató al menos a una persona. La Agencia Española de Meteorología, AEMET, alertó de más lluvia y nieve ante la llegada de la tormenta Marta. En los últimos días, las lluvias han afectado 168 carreteras, más del 80% de estas en Andalucía, donde 11.000 personas han sido desalojadas de varias localidades cubiertas por las aguas. El presidente de la Junta Local dice que los daños a las cosechas son catastróficos. Hay unas pérdidas que van a ser pérdidas de incluso cosechas que peligran de un 20 o un 30%. O sea, estamos hablando de pérdidas millonarias en nuestro sistema productivo y de pérdidas millonarias en nuestras infraestructuras. El presidente del gobierno español sobrevoló el viernes vastas zonas afectadas por las inundaciones y dijo que se avecinan días difíciles ante los pronósticos de intensas lluvias. A mí ayer me dijeron que esto iba a ser para largo, que no iba a ser una semana o dos, que podía ser para más. Porque tenían que estudiar sus suelos del pueblo para ver la seguridad que tiene para poder volver allí los ciudadanos. Pero en Grazalema hay muchas criaturas que lo están pasando muy mal porque es su vivienda y han tenido que dejar las puertas abiertas porque es que no pueden quitar agua porque tal como entra sale por la puerta. En Portugal, donde las fuertes precipitaciones han llevado a 3 municipios a posponer las elecciones presidenciales del domingo hasta la próxima semana, las autoridades han desplegado a más de 26.500 efectivos de rescate para hacer frente a los efectos de las tormentas. Vamos ahora hasta Gaza. Desde la reapertura parcial por parte de Israel del cruce de Rafah, principal punto de entrada y salida desde o hacia el enclave palestino, varios gazatíes en el exilio desde el inicio de la guerra o trasladados por razones médicas vuelven a su tierra. Pese a la falta de ayuda humanitaria y la destrucción, muchos desean reunirse con sus familiares, ya que no pudieron refugiarse en el exterior. Los detalles en este informe. La reapertura del cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, un hecho que marca el derecho al retorno para muchos palestinos, tras meses o años de exilio debido a la ofensiva israelí contra el enclave. Esta mujer gazatí se reúne con su esposo en Gaza tras 2 años fuera. Salí de Gaza para recibir tratamiento en Egipto. No había tratamiento para mí en Gaza. La única solución que me daban era amputar mi pierna. Cuando llegué a Egipto fui llevada en ambulancia, me trataron y me ingresaron en hospitales. El cruce de Rafah es el único punto de salida y entrada para casi todos los de más de 2 millones de residentes de Gaza. Pero los movimientos de personas siguen limitados. El jueves, solo 21 palestinos pudieron ingresar al enclave palestino. Pese a los niveles de destrucción y la falta de ayuda humanitaria, muchos refugiados desean reencontrarse con su tierra y sus seres queridos que permanecieron en el territorio bajo asedio. Le hice un juramento a Dios que en el momento en que se abriera el paso, estuviera donde estuviera. Regresaría a Gaza descalza hasta llegar a la tienda de mis hijos. Y gracias a Dios lo hice. Muchos esperan todavía el permiso para regresar. En Egipto son entre 80.000 y 100.000 gazatíes en exilio, cuando mientras apenas 150 a 200 personas estarían autorizadas de transitar por el cruce fronterizo de Rafah. Los Juegos Olímpicos de Invierno comenzaron en Italia, un día de contrastes, en el que el ambiente festivo se apoderó de las montañas, mientras las calles de Milano se llenaron de protestas. Primeras celebraciones y lágrimas en los Juegos de Invierno que se celebran en el norte de Italia. Historias de superación y de medallas. Mira esta medalla de oro. Suiza es un país de esquí. Pero no es oro todo lo que reluce. Milán también vivió un intenso día de protestas, bengalas contra la policía que contrastan con los fuegos artificiales que iluminaron el estadio de San Siro y una demanda popular recurrente en eventos efímeros. Vemos todas las infraestructuras construidas para los Juegos Olímpicos. Implicó mucho dinero, incluso de fondos públicos, en cosas que se utilizarán para este evento y que nunca volverán a usarse.
La red ferroviaria también vivió un día para olvidar. Miles de pasajeros se encontraron con interrupciones en trenes de alta velocidad, interurbanos y regionales. El motivo, un supuesto acto de sabotaje, dicen las autoridades, que coincidía con la apertura del certamen global. Encontraron un objeto esta mañana y todo sigue bloqueado. Jornada de contrastes en Milano Cortina, con unos Juegos de Invierno que deben decidir quiénes serán los nuevos reyes y reinas del hielo, y donde Italia se situará en el centro del mundo hasta el día 15 de marzo, día en que finalizarán los Juegos Paralímpicos. Hasta aquí el informativo. Siga en France 24. Buenas noches.